Ya bueno, que los patitos estamos con Corea del Sur. A veces tenemos la visión respecto a Corea del Sur, respecto a los vecinos, olvidando pequeños detalles de su propia historia, que fueron una dictadura hasta finales de los años 80, el ámbito militar, y mirando la relación con el norte, con Corea del Norte, con el ámbito de China, con el ámbito de Japón, con el entorno. La Guerra Fría, la caída del muro, el ámbito de Rocketman, como heredero de una dinastía en el norte del paralelo, el asunto de que en el año 45 el norte era industrial, por lo tanto rico, y el sur era agrícola, y la evolución de los dos países incide en parte en lo que hemos comentado hasta ahora, solamente en el título, como hemos referido al ámbito de la sanidad en Corea del Sur. A veces tiene la idea de que en nuestra zona occidental la sanidad es horrible, por tanto está destruyendo el equilibrio humanitario y la sociedad, la privatización, el ámbito de la calidad de vida, lo cual evidentemente resulta comparativamente bastante mejor de la zona europea en el ámbito vasco y bastante mejor de otras zonas de la OCDE o de la OSCE, como diferentes organizaciones de la seguridad, tanto personal como colectiva, de la vida de las personas en el ámbito occidental. Y por tanto, ahí tenemos una situación interesante para recordar películas y series, ya sea como la historia está del calamar, el juego del calamar, porque establece la idea de que, bueno, lo que Psy en 2012 establecía con su Gangnam Style, Corea del Sur tiene una democracia liberal, tiene un sistema de mercado capitalista y unas diferencias importantes entre las capas más bajas de la sociedad y los más ricos. Por tanto, ahí tenemos una derivada importante respecto al hecho de que en los primeros tiempos de la Guerra Fría había una sustancial reducción del gasto en defensa, en tanto en cuanto ese dilema de cañones o mantequilla venía derivado del amparo de los Estados Unidos para la defensa tanto de Corea del Sur como de Japón, como de Singapur, como de Taiwán, y por tanto, lo mismo que en el escenario europeo, había una merma de capacidad de gasto en defensa para suplirla con gasto en Estado social. Y esto significaba un mayor gasto en sanidad, educación, sistema de seguridad social, y esto era una decisión consciente. Ahora hemos visto que debido a que Corea del Norte ha mandado munición a Rusia para que ataque a Ucrania, Corea del Sur ha hecho lo propio con Polonia. Y seguramente también acaba haciéndolo directamente con Ucrania. El esquema general va estableciéndose de democracias y autocracias. Y hemos de entender que en las democracias tenemos algunos problemas internos porque tenemos transparencia a la hora de informar cuáles son las debilidades del entorno y los problemas que deben de ser resueltos. Hay esquemas de participación social a través de las elecciones, a través de los sindicatos, la idea de libertad de información, de prensa, de publicación, la idea de las redes sociales como un entorno abierto en donde se puede criticar y por tanto las manifestaciones públicas pueden ser tanto físicas como virtuales a la hora de establecer estos cánones en donde sea posible criticar a los gobiernos y luego incluso cambiarlos. La sanidad es un elemento importante, sobre todo en un país como es Corea del Sur, donde la mitad de la población va a desaparecer, tal vez en los próximos 50 años. Hay muy poco nacimiento, hay una concepción previa respecto a lo que es socialmente aceptable, respecto al matrimonio, respecto a la ausencia de nacimientos fuera del matrimonio. Esto es un elemento interesante que un porcentaje importante en Europa Occidental se establece de nacimientos fuera del matrimonio, lo cual evidentemente no es algo deseado, pero es una realidad existente eh, y que, bueno, algunos tratan de generar apriorismos de es que hay baja natalidad porque
Bueno, pues en Corea del Sur hay un envejecimiento activo y hay una baja natalidad, y esto influye también en el futuro del país, tanto en el ámbito de Corea como en el ámbito de Japón. Y esto es algo que habrá que estudiarlo y que evidentemente transitará, como se transita también en el resto de Occidente, el ámbito de los cuidados para mayor situación dentro de la propia sanidad, lo cual generará tensiones del modelo, que si atención primaria, que si especialistas. Lo cual evidentemente nos lleva al asunto de la historia de que los médicos surcoreanos toman las calles de Seúl tras 13 días de huelga indefinida. 13 días de huelga indefinida. Es decir, los surcoreanos, más allá de lo que se suponía que decían de los japoneses de la huelga intensiva, con más trabajo, pues han hecho un ejemplo de huelga, ¿no? Para bien o para mal, de huelga haciendo un parón de casi 2 semanas. Y después han tomado las calles de Seúl hace prácticamente al comienzo del mes, de este mes de marzo. Y ahí el gobierno amenazó con represalias penales si los médicos residentes no regresaban a sus puestos de trabajo. Estamos hablando de unos 30.000 profesionales y estudiantes de medicina, familiares y simpatizantes. Según los convocantes, serán esos 30.000 profesionales. 15.000 según la policía. Allí también tienen el asunto de la dualidad entre lo que dice la policía y lo que dice el convocante, que suele ser tal vez habitualmente la mitad. Bueno, por hacer una media. Se manifestaron a comienzos de ese mes de marzo en Yeouido, en el oeste de la capital, Seúl. Una demostración de fuerza tras esos 13 días de huelga indefinida en protesta por la reforma del sector que impulsa el gobierno surcoreano. Un gobierno que es un poco libertario. Luego que se dice que el primer gobierno libertario es el de Milei. Bueno, Corea del Sur le anticipó en el ámbito occidental al gobierno argentino. Los médicos, convocados por la Asociación Médica Coreana, AMC, tomaron las calles con pancartas con lemas como en contra del aumento de la cuota de las facultades de medicina sin un acuerdo con el sector, o un aumento no preparado de la cuota de las facultades de medicina pone en peligro la formación médica, según recogen medios surcoreanos. Esto induce a una sugestiva reflexión respecto al tema, por ejemplo, del MIR y la cuota respecto al que número de participantes, que normalmente suele ser la mitad de los que han cursado los estudios y luego puedan participar en el MIR para acceder a un puesto en la sanidad estructurada e institucional. Evidentemente, eso significa que es necesario las dos cosas. En el caso del Estado español, el tema del MIR, la cuota, viene determinado por el Instituto Central, es decir, por el Ministerio, por el ámbito administrativo superior jerárquicamente aparente para algunos, y por tanto las administraciones autonómicas no tienen sino que tratar de presionar para que esto cambie. Pero en principio acusar a las administraciones autonómicas en el Estado español respecto a qué se puede hacer, pues evidentemente es un ejercicio de falsedad populista. Lo cual evidentemente significa que es necesario, parece que tanto aquí como allí, tratar de ampliar las plazas disponibles para las facultades de medicina, pero parece que estos médicos surcoreanos dicen que no en cualquier circunstancia, en unas concretas, según como recogieron esos medios surcoreanos. Los huelguistas esgrimieron que los planes del gobierno surcoreano para incrementar el número de plazas de formación de las 3.000 actuales a las 5.000 para el año 2025, el año que viene, ante las previsiones de que el país necesitará 15.000 médicos más para el año 2035. Representa una carga insostenible dado que las universidades no tienen la capacidad para asumir un incremento que, a su entender, tampoco solucionaría la falta de incentivos de cara a las especialidades peor pagadas, como pueden ser pediatría,
o a cubrir las plazas en lugares remotos. Es decir, aquí tenemos el ámbito de clasificación respecto a cuál es el ámbito profesional, algunas que están mejor o peor valoradas, y el ámbito territorial. Que una cosa es tener consulta en Seúl, en Ulsan o en Pusan, y otra en algún distrito más rural. Además, argumentan que las autoridades deberían centrarse en protegerles de las demandas por mala praxis, lo cual evidentemente también es un cortafríos que a veces se establece respecto a tratar de ser lo más exquisito, porque cualquier desviación de la problemática entonces puede generar una disfunción que luego será objeto de revisión judicial. Cualquier víctima lo haría, lógicamente. Entre comillas, hoy nos hemos reunido para apoyar la valiente decisión de los médicos residentes que han elegido resistir a la opresión y a las cadenas. Debemos permanecer unidos para evitar el incremento de las cuotas profesionales médicas. Debemos permanecer unidos para evitar a toda costa el incremento de las cuotas de las facultades de medicina. Fin de la cita. Ha afirmado el coordinador del Comité de Emergencia de la AMC, Kim Taek-woo, en un discurso ante los asistentes. Más de 3.000 agentes de la policía fueron movilizados ante la manifestación de los sanitarios. Las manifestaciones serán garantizadas dentro de los límites legales, pero las actividades ilegales se encontrarán con una respuesta firme, advirtió el comisario de la Agencia de la Policía Metropolitana de Seúl, Cho Ji-ho. Cho, respaldado, además, que la policía registrará la sede de la AMC en Yongsan, Seúl, y anunciando que han solicitado prohibición de viaje para 4 altos cargos de la asociación. Lo cual resulta bastante pintoresco. Alguna razón de fondo deberán de tener para haber tomado esta delicada medida. El gobierno calificó de ilícita esa movilización. Y las dimisiones en masa promovidas por el AMC está investigando a los dirigentes de la entidad. Desde la AMC ha negado cualquier ilegalidad porque las dimisiones son decisiones personales, es decir, otra palanca de fuerza. Las dimisiones personales para hacer una especie de huelga de brazos caídos. El primer ministro surcoreano, Han Duck-song, amenazó con medidas penales contra los médicos en prácticas que no regresen a sus puestos de trabajo. Abrimos comillas. Es intolerable que los médicos rechacen atender a los pacientes. El gobierno se mantendrá firme. Si persiste la ilegalidad de abandonar a los pacientes, el gobierno cumplirá con sus obligaciones constitucionales y legales sin vacilar. Ha advertido durante un Consejo de Ministros extraordinario, celebrado también coincidiendo con la manifestación de los médicos. Esto recuerda vagamente al caso de los controladores aéreos y la militarización a través del estado de alarma con José Blanco en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en su contexto este asunto, para que lo pueda entender un occidental. La legislación surcoreana permite a las autoridades emitir órdenes de regreso al trabajo en caso de riesgo grave para la salud pública. Quienes no la cumplan podrían ser penalizados con la retirada de la licencia médica hasta 1 año y con hasta 3 años de prisión, además de multas de 30 millones de wons, unos 20.800 euros. El Ministerio de Sanidad habría fijado como fecha límite para el regreso de los puestos de trabajo, pero menos del 5% de los 13.000 médicos residentes habría cumplido la orden para entonces. Ahora el gobierno prepara ya las represalias penales y ha subrayado que no habrá ningún tipo de acuerdo, posiblemente influido por sucesos que ocurrieron en el año 2020 cuando el sector ya logró parar una reforma normativa similar. Es decir, que esto ya no solamente es 2024, sino hace 4 años ya hubo algo parecido, lo cual resulta curioso porque estamos hablando de plena pandemia del bicho.
Y por tanto, es una reincidencia con un elemento de reforma normativa similar 4 años después. En paralelo, ha anunciado que serán lo más generosos posibles con quien acepte retomar el trabajo en la fecha aparentemente acordada. Mientras, los principales hospitales continúan aplazando intervenciones quirúrgicas y son selectivos en las urgencias para atender solo los casos más graves ante la falta de facultativos. Evidentemente, esto es algo que debería de hacernos reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle, y es que en paralelo tenemos otra noticia que vamos a comentar porque tiene que ver, dado que seguramente habrá cierto interés en profundizar en ello, y es el hecho de que el cierre de la frontera con China agrava la crisis humanitaria y derechos humanos en Corea del Norte, alerta Human Rights Watch. Es decir, por esas fechas, a comienzos de marzo de este año 2024, las decisiones de las autoridades de Corea del Norte de cerrar su frontera con China durante la época de bueno, pues en 2020. Estamos hablando de 2020. Y es que en 2020 cerraron esa frontera y por lo tanto en aquel momento también había esa información de peligro para la disminución del ámbito de la situación de derechos humanos, salubridad, alimento. En 2020 ya hubo una mirada hacia el norte, una mirada hacia el sur respecto al hecho de que en el sur se estaban con las cuitas de la situación sanitaria y en el norte estaban con la situación interna en un país herméticamente cerrado y que evidentemente tiene agentes en el sur, como hemos dicho en algún vídeo específico sobre infiltración en materia sindical. Evidentemente esto no significa que no tengan problemas los de Corea del Sur, sí. Y esto no significa que todos los movimientos sindicales en el sur estén infiltrados por el norte. Y que no significa nada más ni menos que, evidentemente, que el sur y el norte pues tienen dinámicas diferentes. Sí, que son un país enfrente del otro. Y que, como hemos comentado más de una vez, tienen problemas internacionales referidos a incidentes marítimos, como hablamos de China y Filipinas, que ya lo comentamos en su momento. Preocupación para Corea del Sur. Y que, evidentemente, esto de la sanidad tiene esta doble vertiente. De primero, la ideológica del país que ha gobernado y sigue gobernando un movimiento libertario. Y que esto significa menos Estado público, menos capacidad de organización en el ámbito institucional y en la sanidad pública. Y seguramente incidirá en ese cambio de normativa a la hora de establecer ese marco regulatorio más suave, más light, más líquido, como diría Bauman, a la hora de establecer ese cambio de regulación para un esquema seguramente más libertario, más propiamente capitalista, dirán algunos, más desregulado, dirán algunos. Esto significa privatización, no privatización, el ámbito de la vinculación del dogma y de la previsión ideológica respecto a la práctica que uno debe hacer, y que evidentemente cuando uno mira el Estado español debe de ver la diferencia entre estar en un sanatorio rural, en un ambulatorio urbano, la situación en una comunidad con una densidad poblacional menor de una mayor, el gasto público que es diferente en una comunidad con más población, menos población y con una distribución territorial distinta. Esto evidentemente genera disfunciones ya desde el ámbito de la concepción del gasto público y la distribución en el ámbito de lo que es la financiación
de las entidades, las comunidades autónomas, que son las depositarias del ámbito sanitario. Si en el caso de Corea del Sur es el Estado, entonces el gastador será el Estado de Corea del Sur y no el ente subestatal de Corea del Sur, con esa situación poblacional y la perspectiva futura de la reducción poblacional y del envejecimiento cada vez mayor y la falta de nacimientos, lo cual hemos comentado que deriva de esa situación en donde, por ejemplo, la pediatría, cada vez menos necesaria, tiene menor importancia dentro de la escala salarial. Y por tanto, ahí tenemos un asunto relevante para entender que estas circunstancias se pueden ir avanzando. Decía el tema de Corea del Norte porque evidentemente nadie sabe cómo está la sanidad en Corea del Norte. Nadie sabe, más allá de aparentemente Pyongyang, cómo está la situación en derechos humanos y en derechos vitales. La situación de los derechos básicos, la situación en el ámbito alimenticio. No ya derechos humanos, no ya en derecho de libertad de expresión, derecho de manifestación. Recordemos el hecho de que en 1962, y hay una película reciente que lo demuestra, en la Unión Soviética de Moscú, hubo un movimiento sindical espontáneo que acabó siendo reprimido a sangre y fuego. Pues en estos países, como actualmente es Corea del Norte, no hay ningún tipo sino de duelo entre las democracias y las autocracias, ya sean de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de enfrente, de atrás y de todo lo que se te ocurra. Es un asunto que evidentemente trasciende el hecho de Occidente, que es a veces Europa fuera de Europa, como el caso de América como continente, Australia, incluso Japón y Corea del Sur, que son culturalmente, digamos, europeos fuera de Europa, como se establece en algunos ámbitos, ya sean geográficos, geopolíticos y geoestratégicos. Lo cual evidentemente es duro de decir y de entender por algunos, sobre todo teniendo en cuenta que es importante la participación de Corea del Sur, derivado de su existencia en la Guerra Fría y posteriormente en el ámbito actual. Evidentemente tenemos ahí un asunto realmente relevante a la hora de transmitir lo que supone hacia adentro en defensa de los derechos sindicales, laborales y el choque de trenes que puede llegar a ser, como decíamos, respecto a los controladores aéreos en esa etapa final de el señor Pepiño Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero, con la militarización después de haber habido un intento de bajas voluntarias, con esa dificultad personal sobrevenida, con esa huelga de brazos caídos y con toda la situación intestina interna que uno pudiera ver cuando uno se acerca a ver los problemas en su justa medida. Sirva esta reflexión y este vídeo simple y llanamente como una exploración en otros países que también tienen sus problemas, también en materia sanitaria, en su sistema nacional de salud, y que evidentemente esto amerita una visión pormenorizada y entender las causas subyacentes y intentar ver cuál es la razón del gobierno y cuál es la razón de los manifestantes y tratar de entenderlo, en aquel caso con una mirada desapasionada que sería más lógica para poder poner en sordina a priorismos referido a que el gobierno puede ser superfacha y libertario y los trabajadores aguerridos, defensores de su derecho laboral. Pero siempre las historias tienen matices que ameritan ser entendidos y comprendidos. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, verbat, petit helpien.